Permítame presentarle a nuestro personaje de hoy día. Es Antonio Arandia. Antonio Arandia lleva en la sangre la guitarra, la cueca, el bailecito chuquisaqueño. ¿Cómo te has estado tratando la vida? Cuéntame un poco. Bienvenido. Iván, un gusto de estar contigo y con toda la teleaudiencia que sigue en tu programa. Contento de estar nuevamente acá en Sucre, en nuestra tierra, siempre recordando bellos momentos que hemos pasado en la infancia, en la juventud. Y pues la vida nos va tratándonos más bien, a Dios gracias. Pasan los años, cierto, pero todavía hay ganas, hay energía para seguir haciendo lo que nos gusta, en este caso la cultura, la música. Hemos dejado de hacer un poco el tema educativo, un poco de lado, que era la principal actividad que realizaba, ahora más dedicado a la cultura y a la música. Estás preparando, antes de pasar a otros temas, estás preparando un concierto del dúo Tradiciones. Cuéntame qué características tiene ello, porque además viene acompañada esta nueva producción, además. Así es, Iván. El 6 de noviembre todos saben, creo que sí, todos saben que Radio La Plata y junto a Radio La Plata el programa Mensaje de Bolivianidad cumplen 80 años. El 6 de noviembre de 1943 se fundó Radio La Plata y precisamente el día que se funda nace el programa Mensaje de Bolivianidad, porque en el estilo que tenía especialmente don Gregorio, y eso lo corroboraba frecuentemente el señor Basoli, pues actuaron el dúo de guitarras Rendón Arandia y la estudiantina de la policía, lo que dio lugar a que mucha gente escuche por primera vez en su casa música típica tradicional boliviana, que en esos tiempos era medio venida a menos, ¿no es cierto? Y entonces, conmemorando estos 80 años de la fundación de tan significativa emisora para Sucre, La Voz de la Capital, Radio La Plata, Dúo Tradiciones y Grupo Tradiciones estaremos presentes acá en Sucre. Desde La Paz vienen todos los músicos para presentar un concierto donde escucharán todo el repertorio nuevo de Dúo Tradiciones y de Grupo Tradiciones, porque cada uno de los grupos ha grabado un nuevo CD. La primera parte será música instrumental, a la antigua escucharán dos guitarritas como son las de Roberto Cuisa y la mía, para recordar tiempos aquellos como los domingos de Mensaje de Bolivianidad a la 1. Luego en la segunda parte estaremos con Grupo Tradiciones, con concertina, con charangos, con voces, cantando temas antiquísimos de Sucre, cuecas y bailecitos principalmente de Sucre. Las nuevas producciones, tanto del dúo como del grupo, han incidido mucho en la grabación de cuecas y bailecitos. ¡Qué bien! Bueno, tú que llevas años con la cueca, con el bailecito, ¿en qué momento fue el cual tuvo esa forma que tiene ahora la cueca y el bailecito? O sea, seguramente antes no tenía. Hay un punto de quiebre, alguna vez me contaste. ¿Cuál fue ese punto de quiebre? Bueno, sabemos todos, ¿no?, que la cueca no es un ritmo propio de América, primero. Es un ritmo que ha venido con la colonia. Unos dicen que han traído los españoles, otros dicen que han traído los africanos que han entrado por Chile, y poco a poco se han ido transmitiendo un ritmo parecido a la cueca, ¿no? Y como en todo proceso de colonización hay encuentro de culturas, la gente nativa del lugar poco a poco se fue apropiando primero de la cueca y creó este ritmo que se llama la cueca, y luego ya muy particularmente en Bolivia y en Sucre le hacen una variación a la cueca y se crea el bailecito. Entonces, antes en la colonia, ya los últimos años de la colonia, el último siglo de la colonia, antes de 1809, antes de la revolución del 25 de mayo, ya se tocaba cueca, ya se conocía cueca, pero era una cueca arbitraria, una cueca que no respetaba un patrón definido de lo que en música se llama la estructura musical de una melodía, de un ritmo. Y tuvo que pasar unos buenos años hasta que los primeros años del siglo XX, claro que sí, Simeón Roncal
hijo de don Juan Roncal, un gran intérprete del piano, ¿no? Después de escuchar estas cuecas, después de ir a visitar las chicherías, después de ir a visitar los lugares donde los músicos populares interpretaban la cueca, escuchando cómo tocaban y qué hacían, él decidió darle una estructura definitiva. Y entonces escribe por primera vez en el mundo, escribe en partitura sus composiciones y le da una estructura clara, como la introducción, la parte A, B de la cueca, que cada una tiene 6 versos, y luego viene la quimba y el jaleo con sus características especiales. O sea que podríamos decir que Roncal es el padre de la cueca como actualmente la conocemos. Todos los historiadores señalan eso. Todos los historiadores señalan eso. Y junto a Roncal hay una pléyade de músicos que varios de ellos eran sus alumnos. Uno de los alumnos predilectos de Simeón Roncal era don Miguel Ángel Balda, que en realidad fue uno de los que escribió en el papel, en el pentagrama, las cuecas de Roncal. Porque Roncal, por el poco tiempo que tenía, incluso hablaban los historiadores de que le daba un poco de pereza escribir sus composiciones, Balda se las escribía. Claro, como todo, digamos, hasta como en los grandes maestros de la filosofía, digamos, siempre había un maestro y después quién seguía, y a eso se debe, digamos, lo que conocemos ahora. Entonces, repito, Roncal es el padre de la cueca como conocemos ahora, y después Balda como que le sigue la posta. Sí, Balda, Labadens y muchos músicos más, ¿no? Zárate, hay varios músicos acá en Chuquisaca. El otro elemento que hay que tomar en cuenta, querido Iván, y esto no es algo que los chuquisaqueños forzamos, ¿no? Es una cosa que se da por las circunstancias de la colonia. Nosotros no hemos elegido que en Sucre esté la audiencia de Charcas. Claro. No hemos elegido. El hecho de que Sucre sea el centro político de la colonia, donde estaba el arzobispado, todo esto, hacía que la catedral sea un lugar de referencia importante, que tenía su coro y tenía sus músicos. Y músicos, la mayor parte eran venidos de otras latitudes del mundo y que venían y se asentaban aquí en Sucre y tocaban. Ahí vino el papá de Roncal, don Juan Roncal. Y a Simeón Roncal, nacido ya en Sucre, ¿no es cierto?, era parte de ese grupo de músicos en la catedral, ¿no? Y tenían esta formación musical. Entonces, lo que hace Roncal es decir, bueno, estas partes va a tener la cueca, va a tener este aire musical, va a tener esta cantidad de compases la cueca. Yo no soy profesor de música, probablemente algunos de mis términos no sean muy técnicamente, musicalmente expresados adecuadamente, pero esto es lo que yo he leído de varios músicos y también he escuchado. Bien dicho. ¿En qué momento sale la cueca de esa chichería, de la bohemia, de ese lugar popular? ¿En qué momento sale a los salones? Porque la cueca es de salón ahora, pero seguramente en un principio fue de esos lugares así bien populares, ¿no? Sí, siempre fue popular, pero tuvo esa cadencia que tiene actualmente. Cuando hablo de cadencia, hablo del ritmo, de lo rápido o lento que pueda ser el tocar una melodía. A eso me refiero. La cadencia, el aire musical que llamamos algunos músicos, esto era ya típico, ya se escuchaba en las chicherías según lo que van diciendo. ¿En qué momento, diríamos, ingresa a los salones? ¿No? Eso. Porque los salones eran lugares donde el Club de la Unión, por decir algo, que había ya en esos tiempos, ¿no? Donde se reunían la gente extranjera, los criollos, ¿no? Pocos mestizos lograban ingresar ahí, eran más básicamente los criollos, y donde tocaban orquestas que amenizaban las reuniones. ¿No es cierto? Eran pianos, violines, algunos instrumentos de viento como la flauta dulce, esas cosas tocaban. Y ahí se tocaban valses, principalmente, y se tocaban otros ritmos que no eran los bolivianos. Entonces, ¿cuándo ingresa la cueca a esos salones? Quiero saber. ¿Cuándo ingresa? Yo no ¿Cuándo se puedo dar hace una campo? edad. ¿Cuándo ingresa? Cuando Roncal escribe. Cuando Roncal va y se sienta en el Club de la Unión, agarra el piano y toca una cueca. Y entonces comienzan a gustar.
los criollos, comienzan a gustar la gente en general que acudía a esos lugares de este ritmo. Bueno, era un ritmo cholo, ¿cierto? ¿No? Pero que adquirió una identidad más serena, mejor estructurada y que fue poco a poco siendo conocida. Cuando un tema musical lo pones en un papel, el papel se imprime y comienza a circular por todo lado. En ese tiempo no había discos, no había grabaciones, claro. Era el papel, la partitura, la que difundía. Entonces las partituras de Roncal entraron para que muchos músicos toquen en el piano ahí dentro en los salones. Eso ha ocurrido los primeros 15 años del anterior siglo, del siglo XX, ¿no es cierto? Han entrado ahí y han comenzado a tocar. Y Roncal, luego de vivir acá en Sucre, se va a Potosí. Y de Potosí logra, mejor los músicos que le acompañaban, que aplaudían la labor de él, logran que viaje a Buenos Aires, que era un centro mucho más grande, claro. ¿No? En ese tiempo ya mucho más grande, con mucha más población, quiero decir, no más importante que Bolivia todavía en esos tiempos. Sí, pero tenía su influencia, sí, ¿no? Exacto. Entonces sí. Viaja allá y Roncal da conciertos y no es muy bien recibido. Ah, no. No es muy bien recibido, pero escuchan sus cuecas y hay unos comentarios de unos periodistas, no recuerdo en este momento el nombre del periódico, que dice que semejante talento musical, semejante habilidad musical de Roncal para crear las famosas 20 y un poco más de cuecas, que no son solo 20, ¿no? Para crear esta música, ¿por qué ha utilizado en estos ritmos tan nativos y no ha utilizado esa capacidad para crear música clásica europea? ¿No? Y es el otro término que después vamos a hablar, música clásica europea, música clásica boliviana, ¿no? Pero Roncal no es muy aplaudido y se vuelve a Potosí un poco decepcionado de esto. A los años, pasados los años, cuando muchos músicos y orquestas comienzan a conocer las partituras de Roncal, a interpretar las cuecas de Roncal, es que las cuecas comienzan a decir, bueno, permiso, aquí vivo yo también. Ya, o sea, es como, digamos, como la masa, tiene que madurar un poco para que la gente recién se vaya dando cuenta. Está con nosotros Antonio Arandia, del dúo Tradiciones, que está preparando un gran concierto. Dime, ¿dónde es el concierto para ir recalcando, por favor, Antonio? Bueno, el concierto es primero aclarar que es el viernes 10 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, 19 horas, en el Centro Cultural La Sombrerería. En el Centro Cultural La Sombrerería estaremos dúo y grupo Tradiciones desde las 7 de la noche y por si acaso indicar que el ingreso es libre. No vamos a cobrar entradas, Radio La Plata no va a cobrar entradas. Radio La Plata está auspiciando este concierto para festejar sus 80 años de vida, sus 80 años de servicio. Dime, estás tú entre manos ahí con un disco reciente, no es el último, es el reciente, seguramente habrá muchos más. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, este es el disco, el CD número 11 de Dúo Tradiciones. 11 ya. Sí, el 11, el número 11. Entonces, esto lo pueden adquirir en Sucre, en Avenida Venezuela, esquina Avenida del Maestro. En la oficina número 1 es una notaría, donde todos los días pueden encontrar ustedes este disco, que tiene 25 temas, 25 cuecas y bailecitos, algunos calullos, algunos huaños y taquiraris. Antonio, tú me hablabas internamente, hacías referencia con un amigo cuando estábamos conversando, de que posiblemente, no, espero que me ratifiques o me rectifiques, estamos viviendo qué época de la cueca y del bailecito, porque ha dado un giro importante con nuevos autores, el caso de Matilde, por ejemplo. ¿Estamos viviendo una nueva época de la cueca y del bailecito? Mira, para responderte esto un poco contextualizando la cosa, Iván, así muy rápidamente. Roncal, primeros 15 años, 20 años del siglo anterior, con él Abadens, Balda, Cuellar, y poco a poco vienen otros compositores ya en todo el país, ¿no?
Manuel Elías Coronel, Olmos en Cochabamba y varios otros compositores de cuecas. Y ahí van naciendo las distintas cuecas de cada uno de los departamentos de Bolivia y que van teniendo su aire musical, su cadencia musical determinada. Y propia, además, y propia. ¿no? Claro. La Guerra del Chaco, después de la Guerra del Chaco, es cuando la cueca y el bailecito adquieren mayor efervescencia en Bolivia en general. Y ahí nacen autores populares de todo tipo, músicos que podían escribir o músicos que tocaban al oído y me estoy imaginando que en la guerra, ahí en la trinchera, los bolivianos nos conocemos y hacemos la cueca ya más nacional, se va extendiendo, sí, ¿no? Así es. Si a mí mi padre me contaba, ¿no?, que asistió a la Guerra del Chaco, que estando en línea, etcétera. Él fue en el Regimiento Sucre 2 de Infantería. Él contaba que en las noches de tregua, estando a unos 50 metros, no más de distancia, una línea y la otra línea, el ejército paraguayo, el ejército boliviano, los paraguayos o los bolivianos, cualquiera de los dos comenzaba y los paraguayos le decían: mira, para tu hermana Boli, este tema típico de una guarania, y tocaban y cantaban los paraguayos. Entonces los bolivianos les respondían: pila para tu hermana, que va a ser mía esta cueca o este baile. Y intercalaban. Entonces lo que tú dices es importante. La Guerra del Chaco es un espacio en el que se hace más común el tema de la cueca y el baile. Y ese es el ritmo, es el ritmo que utiliza el soldado boliviano para decir: este soy yo. Ya. Este soy yo. Por lo tanto, es un elemento cala de su identidad. Exacto. Su identidad. Termina la Guerra del Chaco, muchos quedan frustrados, bueno, ha de ser de solo imaginar cómo ha sido para tantos soldados que han muerto, 50.000 han muerto, y los que vuelven, se han movilizado más de 100.000 soldados en la Guerra del Chaco, vuelven y muchos de ellos ya les cuesta retomar el estudio o retomar una y otra cosa, entonces muchos se dedican a la música. Porque muchos tenían la psicosis de la guerra, en fin, tenían que ahogar las penas, y en fin, se dedicaron a la música, hicieron mucha música. Entonces ahí nació mucha cueca, mucho baile. Eso se ha mantenido hasta casi nuestro tiempo, ¿no? Pero hacia los años 80, cuando comienza William Ernesto Centelles a hacer un ritmo diferente de la cueca, ¿no? Hace sus creaciones. Es cueca, pero tiene otro sabor, digamos. Otro sabor, otro gusto. Incluso se atreven a variarle el número de compases de la estructura de la cueca. William Ernesto Centelles es uno de los que comienza con ese tipo de creaciones sin perderse, sin alejarse mucho de la estructura musical. Pero ¿quién consolida este nuevo espacio para decir que comenzamos a vivir la segunda era de la cueca? No, es Matilde. Matilde Casasola. O sea, William Ernesto Centelles fue el arquitecto para el cambio, yo diría. Sí, por ahí, porque son casi contemporáneos. Sí, ya. Son contemporáneos con Matilde. Lo que pasa que William era más conocido que Matilde en esos tiempos porque Matilde vivió fuera de Bolivia, ¿no? Claro. Pero cuando viene retoma espacio en Bolivia Matilde, y gracias a la habilidad poética que tiene, primero que recupera la poesía boliviana para la cueca y el bailecito. O sea, entonces le da otro giro por ahí. Sí, incluso ella dice, Matilde dice, esto tiene aire de cueca. Esto no dice en ritmo de cueca, sino dice en aire de cueca o en aire de bailecito. Ahora entiendo. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque le aumenta un compás más, le aumenta un poquito más a la melodía, pero primero, yo por lo menos que gusto tanto de la cueca, para mí sigue siendo la cueca. Por mucho que le he hecho una variación. No pierde, más bien se enriquece, si me permites el término. Correcto, se enriquece muchísimo más, o se recupera la poesía, porque las poesías de las cuecas de estos tiempos de Claudio Peñaranda, de Rosquellas, de Nicolás Ortiz Pacheco, esas poesías son hermosas, ¿no? Sí, son agradables. Muy bien estructuradas. Sí, no son como las canciones esas de cumbia tan horribles que dicen, se fue, me quedo llorando, y eso repite todo el tiempo. No, hay contenido, hay poesía. Hay mensaje. Sí. Y entonces Matilde tiene esa habilidad poética
Y sobre eso tiene la habilidad musical, que le pone unas melodías. Unas melodías no son complicadas, son melodías sencillísimas las de Matilde, pero penetran al espíritu, llegan al corazón, ¿no? Cantar una de sus cuecas, tocar una de sus cuecas, realmente es vivir. Te hace sentir el gusto por ser boliviano a través de la cueca, ¿no? Bueno, te voy con la última. Ya van en 3 oportunidades que te voy preguntando esto, Antonio. Mira, entre Lavadens, que Roncal, que Balda, etcétera, del principio de todo esto, hemos llegado ya al fondo de la investigación. Hay todavía mucho que investigar. Hemos llegado al fondo del barril y ya no hay nada más que investigar ahí, ¿o qué pasa? No creo, no creo. Yo creo que hay mucho más. Son pocos los que se han dedicado a la investigación de la cueca, ¿no? Doña Ana María García Mesa de Pacheco es una de ellas. Una investigadora. Que ha hecho una investigación seria, ha publicado un trabajo. Yo siempre leo su publicación porque está muy bien sustentada. La señora Rosels, Beatriz creo que se llama, Beatriz Rosels, otra que ha hecho investigación más específica respecto de la cueca, ¿no? Y entonces nos dan elementos y nos hacen ver de que existe mucho. Todos dicen, hablan mucho, yo no he hecho esto, sería, ¿cómo se llama? De mi parte una mentira decir que he ido a investigar, allá no. Pero en el Archivo Nacional dice que existe todavía mucho por desempolvar, mucho por ver, ¿no? Allá respecto de la cueca y el bailecito. Lo que sí, pero yo te puedo decir, Iván, de que ahora la cueca y el bailecito son los ritmos que son propios de la identidad boliviana. Ya. Esto es, a ver, si tú das una vuelta... Es lo que nos abraza, entonces. Claro, es lo que somos nosotros, sí. Porque los pueblos somos por nuestra cultura. ¿Ya? Nuestra cultura se expresa de diferentes maneras. Una de ellas es la música. Claro. ¿Y qué música? Cueca, baile, taquirari, carnavalito, paluyo, pasacalle, son ritmos que se han hecho más comunes, se han publicado más en todo Bolivia, son más conocidos por toda la gente en Bolivia. Los otros ritmos, ¿no? Los otros evidentemente son hermosos, que sé yo, a todos nos gusta bailar una morenada, es linda, tiene también su historia la morenada, pero la cueca y el bailecito son más común a la mayor parte de nuestra población, por lo tanto, a la cultura boliviana. Bueno, no me queda más que agradecerte primero por concederme estos minutos y segundo por llevar contigo esa guitarra, ese dúo, las tradiciones, además grandes autores. Te agradezco muchísimo por preservar y conservar lo que más queremos. Sí, bien, es boliviano, pero también con orgullo debemos decir es chuquisaqueño y es sucrense. Antonio, te mereces un gran aplauso de nuestra gente. Muchas gracias, muy amable. No, pues agradecido yo contigo, querido Iván, y con toda la gente que nos ha escuchado ahora. Y lo que siempre decimos, ¿no es cierto? Mensaje de Bolivianidad de Radio La Plata ha tenido muchas virtudes. Una de ellas que ha hecho que generacionalmente, de manera directa, nuestros papás nos hayan transmitido a los hijos el gusto por este ritmo musical llamado cueca, llamado bailecito, llamado jalullo. Y eso se ha incrustado en nuestra forma de ser, en nuestras formas de convivir, en nuestras formas de relacionarnos. Esto tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos. ¿Para qué? Para que nuestra identidad local, como chuquisaqueños, como sucrenses, se fortalezca. Y Dúo Tradiciones lo que pretende es que a través de testimoniar, ya casi 300 temas están sellados en los 11 discos, ya no se perderán, quedarán esto para recuerdo y memoria de los chuquisaqueños, y de aquí a muchos años puedan escuchar estos discos y seguir cantando y bailando, que estoy seguro que lo harán.